Saludos, jóvenes. Vamos a continuar pues, con este proceso, ¿verdad? de aprendizaje bajo esta modalidad virtual. Hemos llegado hasta la parte de balanceo de ecuaciones por el método del tanteo y por el método algebraico. Esto nos lleva precisamente al tema que vamos a ver ahora, que es el tema de equilibrio químico, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un equilibrio, pues obviamente estamos hablando de que yo tengo igualdad de condiciones, ¿verdad? Que tengo la misma cantidad de átomos, que tengo reactivos y productos en iguales condiciones, ¿verdad? Tal vez su estado puede ser diferente, pero su composición química pues no ha cambiado. Que tengo igual cantidad de átomos de un elemento en los reactivos, igual cantidad de átomos de un elemento en los productos. A eso se refiere el equilibrio, ¿verdad? Entonces, conociendo ya pues el hecho de que si yo no tengo esta misma cantidad de átomos, debo de sobreentender ya que siempre que no exista esa paridad de átomos, yo debo de balancear la ecuación, la expresión que tenga, ya sea por el método del tanteo o por el método algebraico. Entonces paso ahora a lo que es el equilibrio químico. Bien, veamos lo siguiente. El término o el concepto de equilibrio químico es necesario definirlo antes, sobre todo cuando hablamos de reacciones reversibles. Una reacción reversible es cuando yo tengo reactivos, paso a productos y mediante algún procedimiento vuelvo a pasarlos al estado anterior, ¿verdad? Un ejemplo de esto es, de hecho, cuando se hace una expresión química, una ecuación, una ecuación, aparte de ponerle abajo en forma de subíndice en qué estado se encuentran, yo debo poner, al pasar de reactivos a productos, se recuerdan, vimos una tabla de simbología y ahí aparecía que si yo pongo ambas flechas, hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que me está indicando es que una reacción reversible, es decir, puedo pasar de reactivos y productos, que sea en otro estado, y también puedo regresar de esos productos a los reactivos, ¿verdad? Un ejemplo de esto, les decía, bien sencillo, podría ser el caso de un cubo de hielo, que es agua, una molécula de agua en estado sólido. Si yo saco ese depósito que contiene los cubitos de hielo y lo dejo a temperatura ambiente, pues van a estar en estado líquido, ¿verdad? Ahí pasé de sólido a líquido, siempre agua, no ha cambiado. Pero si ese depósito lo vuelvo a poner en refrigeración, pues regresa a su estado inicial, que era el estado sólido, ¿verdad? Entonces, ese es un proceso reversible. Entonces, una reacción reversible es aquella en la que los productos de la reacción interactúan entre sí y forman nuevamente los reactivos. La siguiente representación corresponde a este tipo de reacción. Veamos, y aquí está precisamente lo que les decía de la simbología. Si yo tengo un compuesto, los compuestos están en mayúsculas. A más B me va a dar C más D. Pero utilizo la simbología de la doble flecha. Eso me está indicando que si yo tengo A más B y voy a tener como producto C más D, puedo en algún momento, porque la expresión así me lo está estableciendo, puedo regresar a los reactivos, puedo regresar de tener C más D a tener A más B, ¿verdad? Y entonces veamos nosotros esta ilustración. Aquí tengo moléculas sueltas en color blanco y en color morado. Llamémosle las moraditas A y las blancas B. Al mezclarlas, ¿verdad? Voy a tener como resultado un compuesto, ¿verdad? En donde se han mezclado una chibolita blanca y una chibolita morada. Nos fijamos, en todos está así, y por ahí aparece un par de chibolitas blancas unidas, otro un par de chibolitas blancas unidas, está terminándose de combinar. Pero puede darse, este es un proceso de pasar de reactivos a productos. Entonces, esta ecuación será reversible si yo puedo pasar de esta combinación blanco-morado a los reactivos, es decir, separar nuevamente
las bolitas blancas de las bolitas moradas. Esa es una reacción de equilibrio químico, reacción reversible. Bien, en un proceso químico el equilibrio es el estado en el que las concentraciones de los reactivos y los productos no tienen ningún cambio neto en el tiempo. Este concepto fue desarrollado en 1803 por Berthollet, en donde éste encontró algunas reacciones químicas que pueden ser reversibles. Para que una reacción pueda estar en equilibrio, las velocidades de reacción directa e inversa tienen que ser iguales. En la reacción química antes descrita se apunta con flechas en ambas direcciones, en donde A y B son especies que reaccionan y C y D son especies productos. A, B, C, D minúscula son los coeficientes que nosotros le colocamos, así como hacemos el balanceo de método algebraico, que colocamos a cada uno de los reactivos y productos una letra indicando cuántos reactivos y cuántos productos tengo. La posición de equilibrio de la reacción se dice que está desplazada hacia la derecha si en el equilibrio se han utilizado todos los reactivos, y se dice que está desplazada hacia la izquierda si solo se forma algo de producto a partir de los reactivos. Esto es importante, porque lo que me está diciendo es que si la flecha solo está hacia la derecha, me está diciendo que casi todos los reactivos dan como resultado un producto. Pero cuando solo una parte de los reactivos forma algo en los productos, entonces es una reacción reversible. En el caso de la ilustración anterior, todos los reactivos pasaron a los productos, pero no todos se combinaron. Entonces, cuando no todos los reactivos se logran mezclar, llamémoslo así, combinar o reaccionar, combinar con los demás reactivos en los productos y quedan algunos reactivos sueltos, como en el caso de los dos blancos y los dos morados, entonces esa es una reacción reversible. ¿Qué me indica? De que por alguna propiedad, por alguna consideración, estos productos blancos y morados no se lograron separar acá en los productos. Entonces quiere decir que si bajo las condiciones bajo las cuales se separaron y se unificaron los blancos y los morados, en algunos no dio resultado, entonces quiere decir que es posible poder seguirlas más separando. Entonces, en este caso en particular, ahí se convierte en una reacción reversible. Bien, en 1888 el químico Henry Louis Le Chatelier formuló un principio en el cual ayudaba a predecir la dirección en la que se desplaza una reacción cuando hay un cambio de concentración. Acordémonos que después de ver la parte de reacciones químicas, vimos los factores de velocidad de reacción. Y allá hablábamos del por qué algunos compuestos tienden a descomponerse o reaccionar más rápido que otros. Depende de factores como la temperatura. Hablábamos el caso de un clavo, si lo dejamos a la intemperie, se va a empezar a descomponer, se va a empezar a oxidar, pero no va a pasar lo mismo si yo dejo una moneda, ¿verdad? ¿Por qué? Por la composición química. Ya la moneda es de plata, seguramente va a pasar mucho tiempo ahí, a diferencia del hierro. Entonces, Le Chatelier estableció una expresión en la que se podía determinar el por qué la reacción de un cuerpo era más rápida que otros. Y es conocido como el principio de Le Chatelier. Se enuncia así: si en un sistema químico en equilibrio se somete a un cambio, el equilibrio se desplazará en el sentido que contrarreste el cambio. ¿Qué factores influyen en un equilibrio químico? La concentración, la temperatura y la presión. Es decir, que algo se pueda hacer reversible o no, o que algo pueda de alguna manera influir en el equilibrio químico de una o de varias sustancias,
va a depender de estos factores. Factores como la concentración, es decir, qué tanto, en el caso del tema del pH que viene más adelante, por ejemplo, si yo tengo un compuesto básico, como el caso de la sangre, si yo la mezclo con una mayor cantidad de agua, más bien se va a convertir en algún momento va a ir perdiendo la propiedad química sangre y va a convertirse en una propiedad más neutra, ¿verdad? Quizás esto de la concentración, veámoslo como cuando nosotros hacemos un refresco, ¿ya? Si yo saco el jugo de 3 naranjas y hago un gran pichel de fresco de naranja, pues obviamente el sabor va a ser diferente a que yo haya sacado el jugo de unas 15 naranjas y haya hecho la misma cantidad de refresco. La concentración de naranja es mayor y por lo tanto va a influir en ese producto. La temperatura no es lo mismo, obviamente, mantener un cuerpo a temperatura ambiente que mantenerlo caliente a determinada temperatura. La temperatura puede influir porque puede ir evaporando en el caso que sea un compuesto líquido, ¿verdad? Y la presión, ¿verdad? Esto obviamente quizás se me ocurre a mí pensar en el caso de los bebés, venden unas ¿cómo se llama? Ollas de presión para el lavado de pachas, por ejemplo. Es cuestión de simplemente 1, 2, 3 minutos, ¿verdad? Porque no es tanto el efecto del detergente que si le puse jabón, sino la presión a la que es sometida esa pacha para poder desinfectar, ¿verdad? Bien. Uno de los principales factores es la presión. Como decimos, la variación de presión puede afectar el equilibrio de algunas sustancias. Por ejemplo, la reacción del amoníaco, hay 4 moles de reactante y 2 en los productos, ¿verdad? Quiere decir de que de alguna manera yo estoy indicando de que aunque hay un equilibrio, porque tengo 2 átomos de N y 2 átomos de N en los productos, pero al estar como productos me está casi de alguna manera indicando de que la reacción puede mantenerse, digamos, de manera más inmediata, unificando esos 2 elementos y no por separado, ¿verdad? Bien, el caso de la presión, hemos dicho el caso de la temperatura. Acordémonos que aquí, cuando hablamos de temperatura, hablamos de la liberación o absorción de energía. Por eso vimos con anterioridad las reacciones endotérmicas y las reacciones exotérmicas. Las exotérmicas, la energía va en los productos, y en las endotérmicas la energía va en los reactivos, tal como se muestra acá en estas expresiones, ¿verdad? Bien, quizás a modo de ejemplo, aquí tengo N2, 3H2, 3H2. Aquí tengo NH3, NH3. Tengo compuestos en teoría diferentes, pero prácticamente estoy teniendo el mismo compuesto, ¿verdad? En estos 2 productos tengo 2 nitrógenos, 6 hidrógenos. Acá a este lado tengo 2 nitrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos. Entonces, como que esas condiciones me van permitiendo a mí saber de que estoy en un equilibrio. A diferencia de la figura que está aquí a la derecha, N2, que es decir, 4 átomos de nitrógeno, pero en los productos solamente tengo NN, 2 átomos. Obviamente la balanza está a favor o al lado de donde tengo mayor cantidad de átomos de nitrógeno. Dice, para contrarrestar el efecto, el sistema formará más NH3 con el fin de eliminar el exceso de N2 y H2, ¿verdad? Cuando la concentración se vuelve como esta, disminuye. Si yo disminuyo NH3, entonces seguramente empiezo a nivelar un poco, ¿verdad? Pero aún así hay una diferencia de átomos. A diferencia de esta última, en donde sí acumulé NH3, y entonces logré el equilibrio de la cantidad de átomos por elemento, ¿verdad? Ok, bueno, nos vemos en el siguiente video, jóvenes.